En este vídeo vamos a analizar a fondo una incubadora automática con volteo de arrastre con capacidad para 15 huevos que compramos en Amazon. A lo largo de todo este tiempo analizaremos, tal como viene de fábrica, la temperatura de incubación y por supuesto también la humedad relativa, dependiendo de la cantidad de agua que le añadamos. Y por supuesto, nuestra intención, después de hacer esas correspondientes mediciones de temperatura y humedad y conocerla un poquito más a fondo, tal y como nos llega, es probarla con la incubación de diferentes especies, con la incubación de huevos de gallina de la raza ponedora, y también de ponedora la raza de codorniz, que vamos a utilizar como segunda prueba de incubación a esta incubadora automática. Y por supuesto, como hacemos con los diferentes modelos, una vez finalizado todo lo que es la medición, todo lo que es el proceso de incubación de estas dos especies y alguna que otra cosita más, analizaremos las ventajas y por supuesto también los inconvenientes de este modelo para mejorar en un futuro aún más si cabe. Y ya de paso, para completar todo esto, la analizaremos a fondo en la distribución que tiene de sus componentes y por supuesto viendo cada uno de ellos. Así que si quieres saber algo más en profundidad acerca de esta incubadora que tenéis en la imagen, quedaros con nosotros porque comenzamos ya. Que la conectamos, este es el panel de mandos que presenta. Ahí tenemos la temperatura, los días, en la cuenta atrás imaginamos que para cada uno de los volteos, un pilotito para work y set, para cuando esté encendida la fuente de calor y para cuando accedamos al menú. A la izquierda pues tenemos una rueda dentada que es para acceder a los parámetros internos, para arriba y para abajo, y también tiene a la derecha esa tecla que no es para otra cosa que para un ovoscopio que tiene aquí en esta parte. Ahí veis que pone LED, pues si pulsamos la tecla, veis, es para hacer ovoscopia a los huevos que estemos incubando. ¿Veis? Con esta tecla se enciende y se apaga. La verdad es que a priori parece bastante completita. Ahí está el botón del piloto de work encendiéndose. Imagino que estará ahora mismo calentando la fuente de calor. Y nada, de momento todo esto nos sirve para la primera toma de contacto con esta incubadora. Aquí estamos con nuestra incubadora automática para 15 huevos. La hemos puesto aquí en la estantería, en un rincón, en una habitación donde la verdad la temperatura es bastante estable, ya que también de hecho estamos en una época del año con muy buena temperatura para la incubación. Estamos en primavera. Y bueno, hemos empezado por enchufarla, evidentemente. Ahí de fondo podéis oír el ruido pequeño, porque prácticamente casi no hace ruido, del ventilador. Le hemos quitado la bandeja de volteo de arrastre porque ahora mismo no la necesitamos. Hemos puesto dentro, en el interior, ese termohigrómetro y lo hemos puesto justo en el centro, porque aquí no nos vamos a volver locos midiendo temperatura por todas partes. Es una temperatura que, cogiéndola en el centro y como veis con este dispositivo que hemos metido, yo creo que sacaremos una buena lectura de todo el habitáculo, porque no es muy grande, ¿no? Es un habitáculo pequeño. Ya habéis visto que tiene el ventilador haciendo el reparto del aire caliente y no creemos que haya mucha diferencia. De todas formas, pues a lo mejor a lo largo del día vamos desplazándolo a una esquina o a la otra para hacer 3 mediciones, centro como está ahora y en los 2 laterales. Así tenemos más información. De todas maneras, no nos cuesta trabajo hacerlo, aunque echemos un poquito más de tiempo.
Comentaros que en principio le hemos llenado solo un carril de agua de todos los que trae, ¿vale? Uno de los dos laterales porque lo que es la rejilla del filo es más alta y entonces pues hemos llenado uno solo. Vamos a ver cómo se comporta la humedad relativa y a partir de ahí, cuando hagamos la siguiente grabación después de bastante tiempo, hay que dejarle bastante tiempo, pues la abrimos y miramos nuestro termohigrómetro para ver qué tal se está comportando. Es muy importante para esta tarea que tengamos un termohigrómetro que sea de confianza, que lo hayamos probado en otras ocasiones y que sepamos que esa marca es la temperatura y humedad que tenemos o por lo menos parecida. En lo de la temperatura no podemos hacer gran cosa porque va a marcar lo que tenga que marcar, ¿no? Pero en la humedad sí, porque le podemos hacer la prueba del trapo húmedo, envolverlo en un trapo húmedo, esperar media hora aproximadamente y después, cuando lo saquemos, tiene que tener en torno al 95%. Ya con eso podemos confiar en la humedad relativa, que no es poco, que es un parámetro, y como ya sabréis, importantísimo. Pero en la temperatura, bueno, si tenéis varios termómetros, pues ponedlos todos juntos en el exterior y coged los que marquen la misma temperatura o parecida. Con eso por lo menos ya tenemos un pasito más, ¿no? Pasito a pasito, pues ahí vamos aumentando, aunque no lo sepamos, el porcentaje de probabilidades de tener éxito con todo tipo de incubadoras, ¿eh? No solo con estas incubadoras compradas. Me ha gustado, es la primera impresión, tiene buena pinta, la verdad es que la tapa es pesada, eso denota que está con buenos componentes en el interior, peor sería que no pesara prácticamente nada. Y bueno, ya lo demás no puedo decirlo hasta que no tenga unas horas de funcionamiento, que se estabilice lo que tenemos en el interior y ya pues empecemos a sacar las primeras lecturas. Tengo ganas de ver cómo funciona el volteo automático. Tiene ahí, como vimos en el panel, pues en la cuenta atrás para dar el volteo cada 2 horas. Ya es cuestión de tiempo, que si no ahora, cuando estemos en plena incubación, en plena prueba, a ver si un día lo pillo y lo vemos, a ver qué tal es de suave, que es muy importante. Y ya digo, no voy a sacar más conclusiones. Ya sobre las pruebas que le hagamos ya iremos sacando conclusiones, por supuesto con las incubaciones que le hagamos. Vamos a intentar hacer 2 incubaciones con esta incubadora, uno con huevos de codorniz y otro con huevos de gallina, por lo pronto. Ya después podremos cambiar según las circunstancias, pero vamos a intentar que sea eso. Ahora pues vamos a dejar la incubadora funcionando un par de horitas y rápidamente en el vídeo apareceremos por aquí muy pronto para ver qué es lo que nos marca ese termohigrómetro. Ya estamos aquí, vamos a ver, ¿no? Tenía ganas de que pasara el tiempo, hemos estado ahí haciendo unas cositas y bueno, yo creo que es tiempo para ver qué es lo que marca nuestro termohigrómetro en el interior de esta incubadora. La verdad es que tenía ganas, han sido aproximadamente 2 horas y media más o menos el tiempo que ha estado funcionando. En apariencia bien, le he dado alguna que otra vuelta, pero ya lo decía en la presentación de este dispositivo, el problema es que el color de la tapa, ¿no? Es problema para nosotros a la hora de grabar los vídeos, no por el funcionamiento normal de la incubadora, ¿no? A nosotros, pues claro, ahora podríamos estar mirando la temperatura desde fuera, no tener que abrirla para nada, pero bueno, tampoco supone más tiempo, eso sí, para no alterar el funcionamiento de la incubadora y esperar a que se estabilice. Vamos allá. Pues fijaros los datos que marca. La temperatura, bueno, la temperatura me encanta, 37,8, y la humedad relativa, ahí la tenéis, un 47%, lo que quiere decir que necesitamos más humedad y que no tendremos más remedio que llenar otro raíl a la incubadora, ¿vale? Tendremos que llenar otro raíl y esperar a ver, ojalá, que se quede sobre el 60% de humedad relativa cuando la hagamos. Ahora mismo tiene solo uno, pues vamos a ver qué ocurre cuando le llenemos el otro y esperemos también otro tiempo prudencial. Vamos a quitarle la tapa.
Ahí. La ponemos por aquí de momento. Le quitamos la rejilla. Ahora os muestro. Fijaros, tiene alarma también. Está pitando ya por el tema, imagino que de la humedad. Fijaros, tiene aquí esta parte con agua. Vamos a echar un poquito más. Y ahora aquí vamos a poner más agua. En el raíl opuesto. Vamos a llenar de agua los dos raíles laterales de nuestra incubadora. Y no queda otra que volver. Vamos a echar más agua. Estos raíles laterales tienen los filos más altos y podemos echar más cantidad. Ya digo que esta incubadora desde luego no va a ser por cantidad de agua, porque todo lo que es la base de la incubadora podemos ponerla perfectamente llena de agua. Yo pienso que con esta medición que hagamos ahora, si no está cerquita, yo creo que así va a estar. Puede que incluso nos pasemos, porque si tenemos el 40 y tanto por ciento con una, pues no te quiero ni contar cuando le hayamos llenado las dos. Pues nada, la hemos cerrado, sigue todavía con ese pitido de alarma, es pitido por temperatura, porque la temperatura ha caído a 34 grados, ahora mismo está ya en 36,4 y subiendo. Vamos a ver cuándo deja de pitar, a qué temperatura deja de pitar. Y ya pues la incógnita que tenemos es esa, de en cuánto se nos va a quedar la humedad relativa cuando le hemos añadido pues otra línea, ¿no? Ahora mismo ha llegado a 37 y con 37 ha dejado de pitar. Ya al final, cuando hayamos hecho las diferentes pruebas de incubación y todo lo demás, pues miraremos el tema de cómo se anda por el menú, cómo se programa, cómo se ajusta, cómo se calibra. Ya lo iremos mirando mientras en lo del panel de instrucciones, y ya después al final, cuando hablemos de los pros y los contras que nos hemos encontrado con este modelo, pues explicaremos también cómo acceder, cómo navegar por dicho menú, ¿no? Una cosa que se puede hacer es lo de las alarmas. A mí las alarmas la he abierto, claro, y enseguida ha caído en picado la temperatura y ha saltado la alarma. Quiere decir que cada vez que abras la tapa para echar un vistazo dentro te va a pitar. El problema viene cuando a lo mejor te pite de noche por tema de humedad, que parece que por humedad no pita, porque a lo mejor se te olvida y te quedes sin agua, te viene bien que te avise. Pero en este caso tenemos que ser muy descuidados para quedarnos sin agua, porque ofrece bastantes compartimentos y por lo visto de un tamaño ideal, sin tener que recortar esos compartimientos, porque llenando uno ya habéis visto que hemos estado en el 40 y tanto por ciento. Yo creo que con el segundo va a quedar bien, o puede que pelín alta, no lo sé. Ya veremos dentro de otro par de horas, ¿no? Que volveremos de nuevo para sacar más conclusiones. Pero que muchas veces este tipo de alarmas a mí no me gustan por una sencilla razón. Porque son incubadoras automáticas, que muchos de vosotros podréis decir, bueno, son automáticas, ellas se encargan de todo. Siempre hay que echar un vistazo en el interior, porque puede pasar muchas cosas. Creer que está funcionando correctamente y a lo mejor no es así. Por ejemplo, imagínate que no queremos abrirla ni perder el tiempo en mirarla, simplemente echarle un vistazo a la tapa para ver que está funcionando, y dentro puede haber reventado un huevo en malas condiciones, por ejemplo, ¿no? En fin, pues eso, esperamos un par de horitas más, nos pasamos por aquí nuevamente cuando pase eso, un par de horitas, y después ya pasaremos a ver qué lectura de temperatura y humedad sacamos. La temperatura ya habéis visto que está perfecta. La humedad relativa es lo que tenemos que corregir, y ya después probaremos a poner este termohigrómetro en los dos laterales para tener todavía más datos si cabe antes de meternos en una incubación. Ha pasado ya el tiempo que hemos dicho, vamos a abrirla, vamos a ver qué sorpresa nos llevamos. Ojalá que esté todo bien, que la temperatura siga como la dejamos, que la humedad relativa se haya quedado en un parámetro aceptable para la incubación. Vamos allá. Pues aquí está.
37,144% de humedad relativa. No nos cuadra. Vamos a meter de nuevo el termohigrómetro y vamos a darle más tiempo, todavía más tiempo, porque teniendo más agua es evidente que no puede dar menor humedad relativa. Esto es así, probar y asegurarnos de que la incubadora esté bien encajada. Pero ahora lo vamos a poner ya en un extremo y así matamos dos pájaros de un tiro y vemos si en ese extremo la temperatura varía o no. De todas maneras, la humedad es algo que midiéndola en un punto más o menos se puede hacer una idea, pero así aprovechamos y a ver si la siguiente vez que miremos, pues podemos corroborar de que está todo bien. Vamos a asegurarnos de que ha quedado bien cerrada la incubadora, por lo menos donde tiene que estar la parte de arriba encajando con la de abajo. Y nada, esto es así. Volvemos de nuevo a hacer otra grabación en un par de horas y salimos de duda de si se nos queda la humedad donde debe. Porque yo pienso que con los 2 raíles que tiene ya de agua, pues por ahí tiene que andar. Aquí estamos en una grabación más, hemos estado haciendo diferentes pruebas, aunque no las hayamos grabado por, repito, no alargar mucho el vídeo. Ahí tenemos 2 termohigrómetros metidos, hemos puesto ya este aquí en la parte derecha. Ahora no lleva tanto tiempo, pero yo pienso que las lecturas de humedad son muy buenas. Y aquí hemos puesto otro termohigrómetro donde en este quizás en la temperatura no confíe tanto, todavía está subiendo. Y la humedad relativa más o menos nos da también una idea. Realmente en el que confiamos más es en este, que lo tenemos desde hace ya muchos años y que nos ha dado buenos resultados las referencias que hemos utilizado con él, ¿no? La he mirado hace poco y la humedad está en torno al 50 y tanto, 60 y poco %, lo que lo hace bastante buena para la incubación. Y por supuesto la temperatura está en torno a los 38 en todo el habitáculo. Dependiendo si pillamos el termostato subiendo o apagado, pues oscila entre eso, entre 37 y medio largo, 38 con poco, ¿no? Cosa que en un principio nos hace prever que puede dar buenos resultados cuando nos metamos ya directamente en la incubación de la especie que sea, ¿no? También quiero dejar claro, por si alguien es nuevo y no lo sabe, que estamos hablando de parámetros ideales para la incubación de huevos de gallina, codorniz y otras aves de corral que prácticamente se sacan bien con una humedad relativa del 50, 55, 60% y una temperatura de en torno a 38 grados, ¿no? O 37,8 como temperatura ideal, grados centígrados. Si hay otra especie que queramos sacar que necesite otros parámetros, pues por ejemplo para la humedad tenemos más compartimentos y la temperatura podemos graduarla, ¿vale? Podemos darle más temperatura, pero es complicado encontrar especies que necesiten más temperaturas, a lo mejor menos, ¿no? Y de la humedad, pues simplemente lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, rellenar carriles de agua, probando, mirando y demás, pues si necesitáramos más humedad, pues seguir probando y seguir mirando. Por ejemplo, para patos normalmente necesitamos un poquito más de humedad, ¿vale? Con estas humedades hasta el último día incluso casi no tendríamos que subir humedad relativa un poco más los últimos días de incubación. Si estamos hablando del 60%, nosotros solemos dejar la incubación así hasta los últimos días y nacen sin problemas. Siempre que la lectura sea correcta, ¿vale? Que nuestros dispositivos más o menos nos den una idea acertada. Vamos a mirarlo. Aquí tenemos este, fijaros, 37,8 y 52 de humedad relativa. Y lleva poco tiempo, prácticamente la lectura de humedad que hemos sacado anteriormente ha estado en torno al 55, 62, 63%, que lo hace viable. Y el otro, pues fijaros, ha bajado un poquito, porque mientras que hemos sacado el otro, pero ahí tenéis, la temperatura ha bajado un poquito y la humedad estaba en torno al 62, 63% aproximadamente. Ya digo que nosotros hemos estado mirándola más detenidamente a lo largo del día en otras ocasiones. Quizás en esta no ha estado todo el tiempo que debiera, porque ya el agua de todas maneras está bastante tibia, de estar ya
horas y horas dentro de la incubadora en funcionamiento, pero que, resumiéndolo mucho, podemos decir que de temperatura está bastante bien en todo el habitáculo. Tenemos en torno a los 38 grados aproximadamente, 37,5 largo de media, y la humedad relativa está en torno al 55, no llega al 60%, pero óptima para la incubación de gallina y codorniz. Por lo tanto, fijaros, no vamos a tener que hacer ningún retoque a esta incubadora, aquí por lo menos en nuestra zona, y está lista, pienso yo, para hacerle la prueba de fuego con una incubación a tiempo real, con la cual os mantendremos informados, pues, principio, final y a mitad también con posible ovoscopia. Lo que pasa es que la ovoscopia la haremos ahora no como normalmente lo hacemos a mitad de la incubación, sino ya más avanzada, para que veáis cómo se tienen que ver los huevos ya en la recta final de la incubación, ¿vale? Se ve poco porque casi se ve completamente oscura, menos la cámara del aire, pero por variar, ya que normalmente cuando hacemos seguimientos hacemos ovoscopia en la primera semana o a mitad de la incubación, como hemos hecho en huevos de gallina a los 10-11 días, ¿no? Con esto finalizamos este vídeo, bien de temperatura, bien de humedad relativa, con 2 raíles con agua. Esta es la toma de los 12 huevos de gallina que vamos a utilizar en nuestra prueba a la incubadora automática, con ese volteo de arrastre con capacidad para 15 huevos. Son huevos de gallina, como siempre hemos tenido la oportunidad de seleccionarlos, de mantenerlos, de seguirlos antes de la incubación, y pensamos, como siempre, pensamos que son de calidad. Así que con ellos vamos a comenzar el proceso. Los vamos a meter en las rejillas que hemos separado ya de nuestro volteo automático, y empieza la prueba a nuestra incubadora automática. Ahí la tenemos, está pitando porque la hemos tenido funcionando un tiempo, ha cogido temperatura, y como la hemos abierto mientras hemos colocado las rejillas, hemos quitado las que nos sobraban y demás para ir colocando los huevos con cuidado, pues evidentemente ha caído la temperatura y esa es la alarma que está sonando. Ahora cerraremos la tapa, que coincida por supuesto este saliente que tiene el motor, que coincida en el asa, para que pueda producirse perfectamente ese volteo de huevos en el tiempo que tiene programada nuestra incubadora. Ya digo que es el principio solo de la incubación. Vamos a ver qué tal se nos da estos 12 huevos de gallina. Le haremos el seguimiento. Como digo, este es el principio. A mitad de incubación prácticamente volveremos a tomar contacto con cómo nos ha ido, sobre todo estos días, la mitad aproximadamente que llevemos de incubación, y ya después, pues lo que todos estamos deseando ver, el final de la incubación, para ver cómo se porta con huevos de gallina esta incubadora automática. Ahí está, hemos puesto la tapa, ya está todo ok, y veis el display pues pitando porque la temperatura se ha ido a 32,6, ya está subiendo poquito a poco, y bueno, ya está funcionando, calentando, y esperemos a ver cuándo deja de pitar, en cuanto llegue, imagino, a 34-35 grados de temperatura aproximadamente. Ahí está ya nuestra incubadora en funcionamiento. No cabe otra cosa que esperar esos 21 días de rigor, y la próxima vez que estemos hablando aquí con otro vídeo será a mitad, para saber cómo ha ido, qué parámetros nos ha marcado y si ha habido alguna novedad. Ahí está ese primer plano de nuestra incubadora automática para 15 huevos en este seguimiento que le estamos haciendo. Prácticamente 2 semanas de incubación y poquitas novedades. Noticias muy buenas, ya que sigue manteniendo perfectamente los parámetros de incubación que teníamos desde el principio. Aproximadamente 37,5, 37,8 grados centígrados, en lo que más o menos está la temperatura, y la humedad relativa sigue perfectamente con los 2 raíles, los 2 canales que le llenábamos de agua en las primeras pruebas que le hacíamos, que nos daba una humedad bastante buena
para esto de la incubación. Vamos a dejar esos parámetros hasta el último día, ya que están bastante bien tanto la humedad como la temperatura para cuando llegue el tiempo de producirse los nacimientos al final de la incubación, a los 21 días. Ya a partir de ahí, pues volveremos a hacer un nuevo vídeo haciendo un seguimiento a cómo se va desarrollando el último día con el picaje de huevos. Le quitaremos, por supuesto, la bandeja de volteo automático 2 o 3 días antes y, por supuesto, si el tiempo, como siempre decimos, nos lo permite, pues grabaremos el máximo posible del momento en que se pueda producir la eclosión de los diferentes huevos, si llega a producirse. De momento, todo parece indicar que sí. Lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es hacer una ovoscopia a algunos de los huevos que estamos incubando, no a todos, para mantener un poquito la incertidumbre en esta prueba, en esta incubación. Lo haremos a 5 o 6 huevos y ya de ahí sacaremos una ligera idea de cuál puede ser el resultado o parecido, ¿vale? Vamos con la ovoscopia, estamos ya con la incubación más avanzada que otras veces, estamos haciendo un seguimiento lo mejor posible a esta nueva incubadora automática. Y estamos ya aquí con un nuevo vídeo, con ese pitido de la incubadora, que no es por otra cosa que porque ha bajado la temperatura, porque hemos estado andando en el interior para quitarle lo que es el volteo automático. Estamos ya en la recta final de la incubación, los dejamos ya sin voltear, los parámetros los vamos a seguir manteniendo como dijimos hace tiempo, no los vamos a tocar y esperemos a ver qué ocurre ya cuando estemos en el día 20-21, que es cuando suele aparecer el primer picaje de huevos. Día 20 de incubación, 20 casi 21, estamos por la tarde, día 20 de incubación y bueno, vamos a echar un vistazo al interior. Nosotros ya hemos estado mirando y hay algunas novedades, algunas pequeñas sorpresas ya que se empiezan a ver en la recta final de esta incubación. Vamos a quitar la tapa a nuestra incubadora con mucho cuidado y vamos a dejarla por aquí, empezará a pitar seguro. Vamos a desenchufarla un momento y así no tenemos la grabación con tantos pitidos de fondo. Y fijaros más de cerca este plano, aquí están los huevos y fijaros lo que hemos encontrado, cómo pía. El pollito en el interior. Este quizás sea el huevo que más avanzado esté. Lo vamos a colocar aquí. Este de momento no tiene nada. Aquí tenemos este segundo huevo, fijaros. Aquí, este se ve un poquito menos. ¿Lo veis aquí, justo aquí? Cómo está también picado el huevo. Desenfoca si lo acerco mucho, pero yo creo que aquí se ve bien, que también está picado. Va un poquito más atrasado que los otros, pero también, fijaros este.
Han salido para afuera incluso las plumitas. Vamos a dejarlo por aquí. Este ya no me acuerdo si lo hemos mirado o no. De todas formas está picado. Este de momento no tiene nada. Con mucho cuidado. Aquí fijaros este. Exactamente igual, picado. Mirad, este ya se ve. También está picado. Este, fijaros allí, una pequeña picadura, no es muy grande. Y este, fijaros, la verdad es que ya he perdido la cuenta y no sé exactamente cuántos huevos hay picados. Si no me fallan los cálculos, pues creo que han sido 11 huevos picados menos este de aquí de la esquina, que aparentemente no está picado. ¿Vale? Ahí se escuchan piar los pollitos. Lo que haremos más adelante pues será ir mirándolos poquito a poco e ir comprobando si hay alguna novedad entre los huevos que hay picados que ya han empezado a romper el cascarón, y si este creo que era, y si este tiene algún cambio durante las próximas horas. Evidentemente estamos por la tarde, ya bien tarde. La noche está ahí a la vuelta de la esquina. Ojalá se produzca algún nacimiento antes de irnos a la cama, y así que no sea mucho tiempo, porque ya prácticamente mañana casi seguro que si todo sigue bien haya algún nacimiento y bueno, no lo podamos seguir de cerca. Pero en fin, es lo que hay. Así está la incubación, así están los pollitos. Pues hemos estado un ratito, de nuevo ponemos la tapa, hemos enchufado la incubadora, la temperatura ha caído a 34 grados más o menos, estamos en una época que ya aquí hace calor y aprovechamos para decir que porque hagamos esto tampoco pasa nada. No podemos estar todo el día con la incubadora abierta, evidentemente, pero que por hacer lo que hemos hecho, que no pasa absolutamente nada, que en la naturaleza pues la gallina se levanta perfectamente un rato y los huevos llegan incluso a enfriarse y tampoco presenta mayor problema. Pero de ahí a que estemos haciéndolo constantemente, tampoco, ni una cosa ni la otra. Ya nosotros el seguimiento que hacemos es a través del cristal, ¿no? Si vemos que hay algún cambio, pues evidentemente para grabar, pues quitaremos la tapa y seguiremos con el seguimiento, que no va a pasar nada. Es uno de los principales problemas que tiene esta incubadora. No para ti, sino para nosotros a la hora de las distintas grabaciones, que tenemos que abrir la tapa y no como hemos hecho en otros casos, que la tapa transparente nos ha permitido grabar con todo lujo de detalles sin tener que abrir y hacer variar los parámetros en esos instantes. Pero bueno, repito que a los pollitos no les pasa nada, que seguimos pendientes de qué es lo que va evolucionando en el interior de esta incubadora, pero que los resultados de momento, por lo menos en el picaje de los huevos, son muy buenos. Nos queda pendiente uno, vamos a ver lo que ocurre, pero los otros 11 por lo menos siguen adelante. Esperemos que no se tuerza en esta recta final y que podamos contabilizar el mayor número de pollitos posible, que es de lo que se trata. Pero es de justicia decir que de momento esta mini incubadora se está portando muy bien y no ha dado absolutamente ningún problema. Volvemos a grabar antes de cerrar. Fijaros cómo está este huevo, lo adelantado que lleva ya el picaje.
Ahí tenemos que hay algunos que están parados o han girado porque los pollitos los han movido. ¿Veis? Ahí tenemos algunos, la gran mayoría siguen de momento igual, que se iba a tirar un pollito, ahí casi se cae de la incubadora. Bueno, seguimos grabando, vamos a taparlo, porque evidentemente se están poniendo cada vez más fuertes, más inquietos y se están moviendo por todo el interior. Nueva grabación de vídeo y hay otro pollito fuera y además una novedad. Vamos a ver el interior, ahora os cuento la novedad, negativa por desgracia. Fijaros, ¿veis? Hay 3 pollitos fuera ya, falta un huevo si contáis bien y es porque uno de los huevos estaba totalmente parado, asomó el pico, era uno que os enseñé antes que se veía la plumita y lo hemos sacado, pero estaba tan débil que ya estaba prácticamente casi muerto, ¿no? Decidimos ayudarlo y aquí tenéis el resultado, os lo mostramos todo para que tengamos información al máximo posible. 3 pollitos fuera, vivos, y este que hemos ayudado porque se quedó ya prácticamente muy débil en el interior y no ha sido posible salvarlo. Mirad desde aquí, desde fuera de nuestra incubadora, cómo ya se aprecia más movimiento. Ahí está, fijaros. Vamos a quitarle la tapa y vamos a ver qué nos encontramos, cómo está la situación. Pero ya veis que los pollitos en el interior, fijaros la curiosidad, cómo hacen que se acerquen aquí a la parte de la tapa. Ya están algunos más fuertes y molestando prácticamente a los que todavía quedan pendientes de salir o los que hayan salido hace poco. Vamos a quitar la tapa y la situación es pues la que estáis viendo. Hay de momento 6 pollitos, 5 pollitos fuera y otros que están ya casi saliendo. Uno de cuello pelado, como veis este negro, fijaros qué bonito. Y 4 rubitos, algunos más que otros. Vamos a quitarlos y vamos a ver el resto cómo están. Pues mientras hemos estado cambiando los pollitos que había a la criadora, este prácticamente ha salido delante de nosotros, pero este otro de cuello pelado lo hemos ayudado a salir porque tenía una mala posición y prácticamente casi no se movía. Estaba ya exhausto y hemos decidido pues ayudarlo a salir. Como veis, aquí tenemos este otro que está poquito a poco ahí avanzando. Tenemos este otro que también, como veis, está ya bastante avanzado. Este que está prácticamente ahí donde mismo. Y este otro huevo que de momento no tiene ninguna actividad. Ahora estarán más tranquilos con los hermanos fuera. Evidentemente estos dos pues se pondrán fuertes rápidamente y estos otros dos esperemos que continúen su proceso para nacer, ¿no? Pero son incubadoras pequeñas y por lo tanto en el momento que los primeros pollitos están ya fuertes al salir, pues imaginaros que estarán moviendo al resto y evidentemente poniéndoselo un poquito más complicado con el movimiento. Vamos a cerrar la incubadora ya y dentro de otro ratito pues de nuevo acudiremos para ver cómo están los 2 pollitos y cómo están el resto que siguen avanzando. Vamos a echar un nuevo vistazo al interior de nuestra incubadora, pero fijaros cómo con los pollitos en el interior sube la humedad relativa y se produce esta condensación en la tapa. Aparte de la humedad que teníamos evidentemente por los 2 canales de agua que le pusimos, al estar los pollitos en el interior, pues se produce una mayor humedad relativa, porque evidentemente respiran, porque producen también, generan calor y cambian los parámetros. Esta porque es una incubadora pequeña
y cuando son incubadoras grandes de mucha capacidad, cuando son muchos los pollitos que hay en el interior, si no tenemos una buena renovación del aire, pues ocurre lo mismo, se dispara la humedad relativa, en muchos casos peligrosa. Abrimos la tapa y fijaros aquí los 4 pollitos. Lo que vamos a hacer es sacarlos y miramos los otros 2 huevos que quedan todavía por salir. Y aquí estamos en una grabación más, en este caso para probar nuestra incubadora. Lo vamos a hacer con la incubación de una docena de huevos de codornices. Vamos a empezar con huevos de codornices y ya más adelante lo intentaremos con huevos de gallina, ¿vale? Hemos escogido 12 huevos, una docena, una cantidad que viene bien para sacar conclusiones. Los vamos poniendo en la rejilla del volteo automático, volteo de arrastre. Ya veis que podríamos ponerlo mucho más apretado y tenemos todavía rejillas para hacer más compartimentos, pero bueno, con esta medida que podéis comprobar, pues creo que es más que suficiente y en cada volteo, con que haya un simple movimiento cada vez, es más que suficiente. También tenemos que ver, en este caso, cómo es el volteo, que no he tenido la oportunidad de verlo, de comprobarlo, y bueno, que en cuanto mire la cuenta atrás, pues haré por verlo y si puedo también por grabarlo para que lo veáis, ¿no? Para que veáis cómo es el desplazamiento de arrastre de este volteo automático de nuestra incubadora para 15 huevos, ¿no? 15 huevos en el caso de que sean más grandes, como podéis comprobar, de codornices, pues aquí pueden caber de 2 a 3 docenas perfectamente, ¿no? Los parámetros ya visteis en el último vídeo que hicimos de esta incubadora, van bastante bien. La humedad en torno al 55% con los 2 raíles que hemos llenado de agua, los 2 de los extremos, con esto estamos prácticamente por ahí en un 55% de humedad relativa y la temperatura está en torno a los 37,5, 38 grados aproximadamente. Estos parámetros los vamos a mantener de principio a fin durante toda la incubación de estos 12 huevos de codorniz. Ahora pondremos la tapa teniendo en cuenta de que aquí en esta punta, en este extremo, tiene que entrar ese pin que trae el motor de plástico para poder hacer esto que estáis viendo, este desplazamiento, ¿vale? Entonces vamos a proceder con cuidado a poner la tapa, la conectaremos y se puede decir que a partir de aquí pues comenzamos ya con la incubación de estos 12 huevos de codorniz. Vamos a ponerla con cuidado, sobre todo haciendo que coincida el pin y que encaje sobre todo bien, ya está bien encajada. La vamos a conectar. Ahí está. Vamos a dejarla, por supuesto, aquí, en este sitio que nos sea fácil todo el tema de grabaciones y demás. Ya digo que una lástima que la parte de arriba, la tapa, sea así más bien oscura. Es el único problemilla que vemos ahora de arranque, de comienzo de esta incubación. Y bueno, ya iremos grabando como vayamos pudiendo, aunque para ello tengamos que quitar la tapa de vez en cuando para ir viendo en el momento que llegue ese tiempo de los nacimientos, pues bueno, cómo se van produciendo los acontecimientos. Ya digo, temperatura más o menos correcta, igual que la humedad relativa. Es solo el principio de la incubación, 12 huevos de codorniz. Hemos tenido la oportunidad de dejar 2 hembras por macho. Tenemos buen tiempo, las codornices están muy activas ahora porque la temperatura también es ideal. Creo que los huevos son de bastante calidad, fecundidad en este caso. Y esperemos a ver lo que ocurre en la prueba a esta nuestra incubadora
automática. Tiene buena pinta, es nada más que el principio. El siguiente vídeo lo haremos pues contándote cómo ha ido prácticamente la incubación cuando estemos bien avanzada la incubación. Esta vez lo vamos a hacer un poquito más de la mitad. Y por supuesto, también vamos a hacer una ovoscopia a los huevos, pero de forma diferente. Lo vamos a hacer cuando ya estén casi a punto de nacer, para que tengáis la oportunidad de comprobar lo que siempre os decimos, que en esa fecha ya el huevo está casi completamente oscuro y que es complicado poder comprobar si un huevo está fecundado o no. Se ve oscuro, es señal de que formación ha habido, pero movimiento entre las pintitas que tienen los huevos de codorniz, esas pintitas oscuras, que es una capa bastante gruesa y que ya están avanzados, se ve poco, pero es por lo menos para que tengáis una idea. Si a estas alturas ya, cuando hagamos la ovoscopia ya bien avanzada casi para nacer, se ve claridad, aparte de la cámara de aire, es muy mala señal. Pero en fin, eso será ya en vídeos que iremos poniendo poquito a poco para seguir aportando más datos acerca de esta pequeña incubadora. Fijaros en esta ovoscopia de uno de los huevos. Le queda ya muy poquito tiempo para nacer si se lleva a cabo, pero ahí veis, no se ve prácticamente nada. Ahí tenemos el huevo encima de la parte de ovoscopio que tiene esta nuestra pequeña incubadora, y el reflejo ese que veis pues es prácticamente de los dígitos de la tapa de la incubadora. No se ve ya absolutamente nada. ¿Eso quiere decir que va a nacer? Hombre, posibilidades tiene, pero también puede ser un huevo que se haya formado el pollito con problemas y se quede ahí sin más. Lo que está claro es que ha habido desarrollo, porque si no, claro, se vería, ¿vale? No se vería así completamente oscuro y reflejando la luz del lateral, ¿vale? Para que tengáis una idea, que incluso teniendo experiencia es difícil de interpretar en muchas ocasiones. De ahí que sea preferible hacer la ovoscopia al principio que no ya tan al final. Y fijaros, exactamente igual que con este otro huevo oscuro, ¿veis? Le demos la vuelta por donde se la demos. Nada de nada. ¿Veis? Completamente oscuro. Fijaros cómo se ve ahí la luz en cuanto se mueve, pero ahí queda claro de que el huevo está oscuro y por lo tanto no hay ningún hueco. Hay formación, estamos ya, como digo, en la recta final, esperemos a ver lo que ocurre. Si se viera claro a estas alturas, cuando le falta un día y algo para que se produzcan supuestamente los nacimientos, si se viera algo ya, pues sería muy mala señal. Fijaros, ahí está el interior de nuestra incubadora, así se ve un poquito mejor. Y nada, vamos a esperar a ver cómo se producen los nacimientos, si se llega a producir todo correctamente. La incubación parece que ha ido bastante bien, los parámetros han estado muy bien. Hemos tenido que rellenar, eso sí, el agua de nuestra incubadora con bastante frecuencia porque la consume bastante rápido, pero por lo demás los parámetros han estado correctos. De vez en cuando le hemos dejado dentro el termohigrómetro, aunque lo haya arrastrado la bandeja de volteo, y repito que bastante contentos de momento con su funcionamiento. Ya estamos en los últimos días de la incubación, hemos quitado la rejilla del volteo automático para dejar los huevos descansar en tranquilidad para esta última etapa. Vamos a ver cómo funciona. Ahí están todos los huevos y esperemos que durante las próximas horas pues comencemos a ver lo que nos interesa, ¿no? Algún que otro huevo picado, algún nacimiento, en fin, cualquier cosa que nos haga comprobar que esta incubadora automática
de 15 huevos aproximadamente, pues funciona, ¿no? O le hemos conseguido sacar el máximo rendimiento, que es de lo que se trata. En este caso, con la incubación de una docena de huevos de codornices. Y a medida que iban pasando las horas y poquito a poco íbamos viendo de vez en cuando cómo se iban desarrollando en el interior los acontecimientos, pues ya comenzaban a producirse algunos nacimientos. Nos encontrábamos ya con las primeras sorpresas a lo largo de las horas. Y la verdad es que éramos muy optimistas con este posible resultado, teniendo en cuenta lo que conseguimos en el anterior vídeo con los huevos de gallina. Ya sabéis que los huevos de codorniz nos permiten más descuidos, entre comillas, a la hora de los parámetros de incubación en lo que a temperatura y humedad relativa se refiere, sabiendo evidentemente también de la calidad de los huevos que estábamos utilizando. Se puede decir que cada vez que abríamos nuestra incubadora podíamos ver cosas nuevas. Y así, poquito a poco, a medida que iban pasando los minutos, repito, nos íbamos encontrando con nuevas sorpresas, prácticamente todas sorpresas agradables, porque cada vez que mirábamos a través de la pasta, que era un inconveniente, ya lo decíamos, por el color así oscuro que tenía, pues teníamos que coger y abrirla para poder grabar por lo menos con una mínima calidad y sobre todo para estar seguros de los pollitos que iban naciendo, los pollitos que unos tardaban más, otros menos, nos íbamos encontrando ya en la bandeja de la base de la incubadora. Y no solo con encontrarnos pollitos recién nacidos, sino pudiendo comprobar que también, moviendo los huevos, podíamos comprobar que venían muchos ya picados y que era cuestión de tiempo de que poco a poco fueran picoteando alrededor del huevo para darnos una sorpresa más adelante. Y así, cada vez que la abríamos, pues aquí lo podéis ver en el vídeo, nos encontrábamos pues más pollitos fuera cada vez. Evidentemente, ya a medida que iba avanzando el día, podíamos ver que también había algún que otro huevo que no presentaba ningún síntoma de picaje, ningún síntoma que pudiera hacer presagiar que íbamos a obtener, por lo menos en esta incubación, el 100%. De todas maneras, no nos podíamos quejar llegados a este punto porque comprobábamos, y aquí lo podéis ver, que los pollitos eran cada vez más. Y que conste que los podíamos haber pasado a los primeros ya tranquilamente a la criadora, pero nuestra intención, para que se viera mucho mejor aún todavía, era poder ir grabando con todos los pollitos que fueran naciendo en el interior, pero que habitualmente nosotros, en cuanto el pollito puede empezar a caminar bien, rápidamente los pasamos a la criadora, porque especies como por ejemplo los pollitos de gallina o estos que nos ocupan en el vídeo de hoy, pollitos de codorniz, la verdad es que rápidamente después de haber nacido empiezan a corretear y empiezan ya a buscar su primer alimento y por supuesto poniéndoselo fácil también a beber agua. Por eso ya, viendo lo que estamos viendo en nuestra pantalla y con los antecedentes de la incubación anterior, podemos decir que se ha portado muy bien esta incubadora y que aunque sea con una docena en estas dos pruebas que le hemos realizado, las conclusiones desde luego son muy buenas. Eso no quita para que a la hora de hacer un vídeo con las cosas positivas también tengamos que hablar de las negativas, que con todo el tiempo que hemos dedicado a este dispositivo, evidentemente algunas hay. Y si hacemos los vídeos de este tipo es porque todavía se pueden corregir y porque todavía podemos mejorar aún más los resultados. Y si ya son buenos de por sí, por lo menos intentar mantenerlos en incubaciones futuras.
y ya cada vez que nos dedicábamos a echarles un vistazo para ver cómo iban, porque habéis visto que quedaban todavía 2 por salir, pues cada vez los pollitos se aguantaban menos en el interior. Pero no teníamos más remedio porque aquí está, ya veis, la mala calidad de la imagen con esta tapa un tanto oscura que traía la incubadora. No perjudica evidentemente para nada su uso, la incubación, pero a nosotros desde el punto de vista para realizar estos vídeos está claro que sí. Pero bueno, lo importante es que podemos decir, ya habéis visto ahí en el centro, ahí los tenéis, había 2 huevos que no presentaron ningún tipo de movimiento ni de evolución. En ningún momento los picaron y podemos decir que ya cuando esperamos un tiempo prudencial, pues ya pasamos los pollitos a la criadora y se quedaron estos 2 huevos sin salir. Pero de todas formas yo creo que hablando de una docena de huevos, que se queden 2 como veis ahí tan solo en la incubadora y que consigamos 10 pollitos, 10 nacimientos, el porcentaje, el balance es muy positivo. Y no nos detendremos aquí, llevamos 2 incubaciones, pensamos que 2 buenas incubaciones con huevos de gallina y huevos de codornices en el vídeo de hoy, pero todavía nos queda camino por recorrer para conocer todavía más a fondo si cabe esta incubadora automática. Veremos las cosas positivas, veremos las cosas negativas que trae y a partir de ahí tú tendrás más información para sacar tus conclusiones. Y como hemos hecho en otras ocasiones, pues toca analizarla a fondo, ver su interior, contaros nuestra experiencia y ver qué es lo que se puede mejorar, con qué tener cuidado, en definitiva, ver cómo podemos sacarle el máximo provecho a este modelo, a esta mini incubadora, como viene en la tapa, en principio para 15 huevos de gallina. Y aquí está con la tapadera quitada, la parte donde va todo. Pues simplemente comentaros que el arrastre, el volteo de arrastre no presenta ninguna duda, no tiene mayor historia, es bastante efectivo. Aquí tenéis esta manilla, esta asa, donde el extremo del motor va aquí, cuando va girando pues desplaza los huevos hacia un lado o hacia el otro. Estas rejillas nos sirven para ponerlas según necesitemos. Podemos ponerlas más separadas o más juntas dependiendo del tamaño del huevo que queramos incubar, y así con el desplazamiento pues el huevo dentro del espacio que hayamos dejado en el habitáculo va rodando sin más. Este es el sistema de volteo de arrastre que presenta la incubadora. Si quitamos la rejilla y mientras le ponemos las rejillas que trae para que no se nos pierdan, vemos que sobre esta base es donde van los huevos una vez que le quitamos el volteo automático, la rejilla, ¿no? Ya los últimos días de incubación. Y en la parte de abajo, si quitamos esta rejilla, pues están, como veis, esta serie de raíles, de canalillos que nos sirven para el tema de la humedad relativa. Nosotros para incubar solo hemos rellenado de agua 2 y hemos escogido los 2 de los extremos, este y este otro que tenéis aquí, que están a lo largo de toda la caja en los 2 laterales, y con eso hemos conseguido la suficiente humedad relativa. La verdad es que en el tema de la humedad relativa se ha portado muy pero que muy bien. Es necesario que haga primero, antes de probarla, diferentes mediciones con un higrómetro para ver si necesitas 1, 2, 3, 4 o los 5 compartimentos, los 5 raíles que trae en la base. Como si para conseguir el 60% necesitas llenar toda lo que es la superficie. Si lo necesitas, pues ahí está la cosa, ¿no? Además también, fijaros, tiene estos topes donde descansa, aquí tiene el otro, donde descansa la rejilla, donde se apoya la bandeja de volteos, en definitiva, donde van los huevos, ¿no? Pues a su vez, aquí lo tiene esta, lo voy a dar la vuelta para que se vea, tiene la salida de aire para la renovación. Como veis, no solo sirve de apoyo de base a lo que es la bandeja para cuando la pongamos así, ¿vale? Sino que también
por aquí tiene la renovación de aire de nuestra incubadora automática. La ventaja, gran ventaja de este tipo de incubadoras que tiene todo el dispositivo en la parte de arriba, en la tapa, la gran ventaja es que por mucha suciedad que suelten los pollitos aquí en esta parte cuando llegue el momento de los nacimientos, no tenemos ningún problema, porque todo esto y la base se lava fácilmente y no caen excrementos, ni porquería, ni suciedad sobre, por ejemplo, ventilador, resistencia, incluso termostato, cableado, sondas. Es el ventajón que tiene este tipo de incubadoras. La verdad es que haciendo la distribución de componentes de esta forma y dejando la parte limpia de electrónica, la parte de abajo donde van los pollitos, donde van a nacer, donde va a haber esa suciedad, dejando limpia de tecnología esta parte, la verdad es que el ahorro es importante de tiempo, de que quede bien limpio y desinfectado en cada vez y sobre todo a largo plazo la vida de los componentes electrónicos. La verdad sea dicha es que nosotros el tiempo que hemos estado utilizando esta incubadora hemos salido muy contentos. ¿Que se pueden mejorar los resultados más todavía si cabe? Claro que sí, pero que estamos muy contentos porque la humedad rápidamente, después de ir rellenando de agua y midiendo, rápidamente vimos cómo conseguir el 60% de humedad relativa. Y la temperatura no tuvimos que tocarla prácticamente porque venía muy bien. En el lugar que ubicamos el dispositivo, cuando nos pusimos a medir temperatura, la temperatura de incubación ha estado en torno a los 37,5, 38 grados de temperatura, grados centígrados, durante todo el proceso, por lo cual de temperatura ha venido perfecta, no ha cambiado durante todos los días que ha estado en funcionamiento y eso ha hecho que las puestas, la verdad, hayan sido bastante interesantes. Por eso ya digo que de humedad nosotros con 2 raíles hemos tenido y temperatura no hemos tenido que tocarle para nada, lo cual nos ha facilitado mucho el trabajo. La pega, pero para nosotros a la hora de grabar, es pues la tapa, este color oscuro de la tapa que ha hecho que cada vez que tuviéramos que grabar la mayoría de las tomas hayamos tenido que destapar la incubadora porque al ser oscura pues evidentemente no se ve tan bien el interior como sin nada por delante, ¿no? Como si hubiera sido transparente. Pero es una pega nuestra a la hora de las grabaciones. Por lo demás, nada de nada. Si nos vamos ahora y nos centramos al panel de mando, la verdad es que tampoco presenta mayor problema. Está todo muy recogidito, como veis, y está, la verdad, bastante bien. Si miramos las teclas, tiene este que es el botón de set, que automáticamente cuando pulse set se encenderá el pilotito que tienes aquí, el LED set, y ya podremos acceder al menú hacia arriba o hacia abajo. Ahora te lo explicaré mirando el manual de instrucciones de la incubadora para que sepas dónde están y para qué sirven cada parámetro por si en tu caso, en tu zona, tuvieras que retocarla, ¿no? Pero ya digo, aquí tienes la tecla set donde accedes al menú, a las diferentes funciones y después para arriba o hacia abajo para cambiar los diferentes valores. Set para pulsar para entrar en el valor, set para salir. Después aquí tienes la temperatura de la incubadora, el contador hacia atrás para el número de volteos, para que se active el volteo automático y los días que tenemos durante la incubación. Y algo muy útil y que hemos usado es esta tecla que tiene el símbolo de una bombillita, que no es otra cosa que la activación de este LED, potente LED, que nos sirve para hacer ovoscopias. También hemos utilizado el ovoscopio que trae de casa y la verdad es que va bastante bien. Mira, es algo que trae incorporado este modelo y que nos viene muy, pero que muy bien. Al igual que hemos hablado también de otras incubadoras pequeñas, esta incubadora que tiene una capacidad de alrededor de 15 huevos de gallina, ya de ahí especies más pequeñas más, y si son más grandes, pues evidentemente menos. Tenemos que optimizar al máximo los huevos que vamos a meter para intentar, por nuestra parte, meter los huevos con la máxima calidad posible, de pocas hembras por macho, buena alimentación,
que no sean huevos de más de una semana, que se hayan mantenido a buena temperatura y a buena humedad. Mucha culpa o mérito del éxito de esta incubadora, del provecho que le podamos sacar, dado que es de pequeña capacidad, va a depender muchísimo de nosotros. Y ya digo que la verdad que trae buenos ajustes esta incubadora para hacer un buen reajuste en el caso de que fuera necesario. Nosotros no somos partidarios de tocar mucho los ajustes que trae de casa, por ejemplo, el tema de volteo, otros sistemas de protección que trae, etcétera, 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 ¿no? Quizás a lo mejor el tema de alarmas, si tienen un término demasiado corto de alarma que rápidamente empiece a pitar, pues probablemente sí, para evitarnos que de madrugada nos salte cualquier alarma por humedad demasiado baja, porque tenga un recorrido demasiado corto, cuando a la humedad le podemos dar un poco de margen, o a otras cosas que a lo mejor no sean tan importantes, ¿no? Pero así y todo, como siempre decimos, a gusto del consumidor. Ya os digo que aquí tenéis pues los distintos parámetros de temperatura, de días que se ha incubado, de tiempo de giro del huevo, de cada cuánto la incubación, el giro, el volteo, en fin, lo trae todo. La temperatura máxima, la temperatura mínima. Las instrucciones no presentan mayor problema porque están en varios idiomas, entre ellos el español, en lo que a nosotros nos toca. Y como veis aquí también tenemos la calibración. Simplemente con la tecla de calibración podemos solucionar el problema de temperatura en caso de que lo traiga. Siempre, ya digo, no soy partidario de ponerme a tocar por tocar, porque al final podemos volver loco cualquier parámetro que a lo mejor después no seamos capaces de restaurar de nuevo, cada uno ya con los conocimientos que tenga, ¿no? Pero ya digo, con este apartado, el de calibración, podemos ajustar la temperatura en caso de que lo necesitáramos. Y después de abrir la tapa para ver el corazón de nuestra incubadora, pues aquí está. Hemos quitado la tapa, aquí es donde está, pues ya veis la parte de display, la parte del LED, potente LED para el tema de ovoscopias, el motor de volteo. Ahora iremos enfocando más de cerca para que veáis las características, todo lo que es la electrónica, el circuito impreso de lo que es el dispositivo en sí, el termostato, el volteo automático, en fin, todo lo demás. Esta chapa que dentro integra lo que es la fuente de calor, la resistencia, y este ventilador, esta pequeña turbina que por aquí absorbe el aire caliente que desprende esta parte, el elemento calefactor, y ya después por aquí lo introduce al interior de la incubadora. Aspira el aire caliente y por aquí lo mete al interior de la incubadora en la parte de abajo, porque ya sabéis que todo este dispositivo está en la tapa de la incubadora automática. No presenta tampoco mayor historia, pero la ventaja es que al estar arriba se mantiene limpia y bien aislada de los excrementos de los pollitos que vayan naciendo en la incubadora. La verdad es que este modelo de incubadora automática se ha portado muy pero que muy bien en el tiempo que la hemos estado probando, que la hemos estado usando, con esas incubaciones de huevos de codorniz y también huevos de gallina. Referente al motor, el motor, fijaros, yo tengo aquí uno que compré ya hace muchos años en una tienda de reparación de pequeños electrodomésticos, y es un motor que se utiliza en las bandejas de giro del plato de los hornos microondas, ¿vale? Estos motores prácticamente son los que llevan casi todas las incubadoras pequeñas de mediana capacidad que hay en el mercado. Evidentemente adaptados al tipo de montaje que cada fabricante utiliza, pero que prácticamente de las mismas características. Y es que estos motores dan, como digo, muy buenos resultados. Todavía tengo por ahí algunos porque los compraba y los usaba pues para todo tipo de volteo. Lo que sí que no hay que olvidar es que no podemos pretender
meterle a un motor de estas características, a este pequeño motor, 40, 50, 60 huevos de gallina, 2 bandejas. No nos podemos volver locos y no pretender salir al paso con un pequeño motorcillo de estas características para hacer una incubadora de gran capacidad. Por eso, si os fijáis, las bandejas de volteo que venden ahora mismo por todas partes, que tienen el motor incorporado en la propia bandeja, suelen ser motores de este tipo. Ya después el eje va adaptado al tipo de montaje según el fabricante, pero que son este tipo de motores. Ahora, al final, pues os dejaré, nos despediremos con los datos de este motorcillo para que veáis las características de este en concreto, ¿vale? Lo pondremos al final del vídeo. Quiero deciros también que el ventilador es pequeñito, porque también para una incubadora de esta capacidad tan pequeña, es el caso este de 15 huevos de gallina, pues tampoco necesitamos ventiladores potentes. Además, lo que quizás haya que hacer es optimizar su posición o con laberintos de aire que suelen utilizar otros fabricantes. Resumiendo, que creo que nos ha dado buenos resultados, es una incubadora de pequeña capacidad, pero que no todo el que se hace una incubadora está pensando en capacidades enormes de huevos de 200, 300, 400. Para un pequeño criador que críe una especie en concreto de exóticas, por ejemplo, o faisanes, o codornices o demás, nos puede dar buenos resultados. No sé si lo he dicho a lo largo de los vídeos que hemos dedicado a esta incubadora. Hablo del precio. A nosotros nos ha salido, creo que han sido en torno a 70 euros. Ya mirando, según la página, según fabricante y demás, puede oscilar entre 60 y puede que hasta 90, 100 euros. Prácticamente el mismo modelo. Pero ya digo, a nosotros nos ha salido por aproximadamente 70 euros. Este es el precio que hemos gastado en esta pequeña incubadora.